Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo del cielo, le bendiga, queridos amigos. Aquí, tu compañero de siempre, el amigo Sonia, aquí con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy traemos un tema interesante, pues de esto no se habla mucho en las iglesias y es preciso que el pueblo de Dios conozca al respecto. Y el tema que traemos hoy es la invasión demoníaca. Así como lo pudimos apreciar en la portada de presentación del estudio, así que es un estudio breve y una parte apenas de lo que tenemos que mostrarle aquí en este programa. Así que pongamos atención y veamos qué dice la palabra de Dios respecto a esta invasión demoníaca en la cual está siendo objeto la Tierra en este momento, el planeta en su totalidad. Así que prestamos atención. Saludamos también de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos que se reúnen cada semana. Espero que le des ahí me gusta para que este programa le llegue a más personas. Cuando tú le pones ahí tu manito de me gusta, tu like, eso hace que este programa se le presente a más personas y ayuda a alertar sobre estas cosas que no se hablan en la iglesia. Pues es importante, pues los gobiernos a nivel mundial están presentando y han ido adiestrando mentalmente a la población mundial respecto a esta invasión de demonios, que es importante que el pueblo de Dios conozca y esté firme en la palabra. Es importante que esté firme en la palabra. Así que vamos a comenzar. Suscríbete en el canal, dale me gusta. Recuerda que este canal no lucra con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no monetizamos videos, solamente nos interesa que aprendas y estés alerta y alertando a otros también al respecto de las profecías de los últimos tiempos, de esta invasión de la cual estamos siendo objeto a nivel mundial. Es importante que estemos claros en los conceptos, lo que dice la palabra de Dios. Pues esa es la palabra de Dios, la palabra, la roca firme en la cual nos tenemos que estar establecidos. Así que, atención, vamos a comenzar rápidamente. Comencemos y vamos a presentarle por ahí video extracto de otros hermanos que están hablando al respecto y que están haciendo información al respecto de la propagación de estas noticias. Pues es importante que estemos claros. Así que veamos estos videos a continuación. Así que ahí anotemos y veamos qué dice la palabra de Dios. Así que atención. Por altavoz, este miembro en funciones y poderoso del Congreso dijo, ¿están los pastores escuchándome? Y yo dije, sí, señor, estamos aquí. Y él dijo, escúchenme. Vayan y díganle a la iglesia que no están preparados para lo que viene. Yo estaba en una reunión de fin de semana, predicando viernes, sábado y el domingo por la mañana. Y él dijo, Perry, puedes llamarme. Tengo información que ha llegado a mi atención. Por supuesto, cuando un amigo tuyo hace eso, alguien a quien conoces bastante bien, no tienes ni idea de qué información está hablando. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero hubo un gran número de pastores que fueron invitados a ir a cierto estado para escuchar a algunos hombres del gobierno de los Estados Unidos y a otros compartir con ellos una preocupación que tenían. Y este hombre en particular, cuyo nombre no mencionaré, y quizás terminemos haciendo algunas enseñanzas con él o teniendo un evento en su iglesia. Él tiene una gran iglesia, pero él dijo, Perry, lo que están a punto de revelar, según lo que estamos escuchando, va a haber una revelación relacionada con extraterrestres y con naves voladoras no identificadas, que algunas de las personas que estaban en la reunión nos estaban diciendo a nosotros los pastores. Tienes que preparar a tu gente y tienes que estar listo para responderles sobre lo que estás a punto de escuchar que se va a dar a conocer. Y parte de esto tiene que ver con naves que han sido descubiertas y que supuestamente no son de nuestro planeta, y los materiales de los que están hechas tampoco son de nuestro planeta. Criaturas muy extrañas con aspecto de reptiles y otras cosas que casi parecen sacadas de una película de ciencia ficción o de un libro de Orson Welles. Les invita a una reunión privada con hombres del mundo de la inteligencia, creyentes con alto nivel de seguridad. Son hombres de Dios conectados con Washington, la administración actual y el ejército.
Y literalmente nos dijeron, teníamos a un congresista en funciones, un congresista muy conocido de Missouri. Él también fue llamado a esa reunión, que era solo para pastores, y esto fue lo que dijo por altavoz. Este miembro en funciones y poderoso del Congreso dijo, ¿están los pastores escuchándome? Se me pone la piel de gallina ahora mismo porque esto me pasó a mí. Él dijo, ¿están los pastores en la sala escuchándome? Y yo dije, sí, señor, estamos aquí. Y él dijo, escúchenme. Vayan y díganle a la iglesia que no están preparados para lo que viene. La narrativa que viene, lo que van a decir, será como nada que puedan siquiera imaginar. Están preparándose para decirnos que ellos vienen de otra dimensión, que son nuestros creadores, y que estos seres, estos alienígenas, o como quieras llamarlos, fueron quienes nos sembraron aquí, que no existe tal cosa como Dios, que Jesús fue inventado por ellos, que la Biblia fue inventada por ellos, y empiezan a decir simplemente, escuchen, preparen a la gente para lo que viene porque no están listos. Pero nos amó tanto que se aseguró de decirnos exactamente el plan que debíamos estudiar. Él dijo, estudien los días de Noé, y si pueden entender cómo respondió Noé, así es como ustedes tendrán que responder. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo en este momento. Así como hemos visto en estos cortos videos, pues estamos siendo alertados de todos esos engaños, del cual la palabra de Dios nos advirtió de que se darían muchos engañadores al final de los tiempos, y es lo que estamos viendo. Y ese mensaje que quieren mandar a la humanidad ahorita mismo los gobernantes y muchos pastores están dudando de las cosas de Dios. Es importante que conozcamos que esta invasión demoníaca no es más que la presentación de esto que la gente le habla de los aliens, los ET, los extraterrestres. Entonces, hemos hablado en programas anteriores, hemos tocado levemente el tema también al respecto. Pero es importante que estemos claros que no creamos cualquier cosa que nos dicen por ahí y que no seamos engañados, y que si vienen con otro evangelio que no es, así la palabra de Dios nos lo advierte. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:6 al 8, nos advierte sobre aquellos engañadores. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí, importante recalcar, sea anatema, que esta palabra significa maldito. Maldito quiere decir que sea maldito aquel que viene con otro evangelio. Y es importante lo que se está dando en la iglesia, pues se está llevando un evangelio diluido y están metiéndose una serie de doctrinas falsas que no son bíblicas. Es importante que todo el pueblo de Dios esté alerta al respecto, porque mucha gente se está metiendo al evangelio y es para hacer negocio, y es para hacer dinero y sacarle el dinero a los demás. Y eso no se trata del evangelio, no se trata de prosperidad, no se trata de hablar de emociones, cuestiones emotivas que controlan tus emociones y para que tú ofrendes y des todo lo que tú tienes. Muchos desde el tiempo de antes, estos demonios, los cuales están azotando la tierra actualmente, se mostraron en forma de animales, de aves, en diferentes formas, y haciéndose pasar por Dios. Hemos hablado acá al respecto a lo que es el libro también de Enoch, el cual nos aclara muchas cosas de aquí también, que no es parte de los libros del canon bíblico, pero son catalogados como libros apócrifos, pero son libros proféticos que tienen que ver mucho con los huecos que quedan, que no quedan claros al respecto. Entonces, habla de esos vigilantes que cayeron también, los ángeles caídos. Entonces, si buscamos en el libro de Romanos 1:22-23, nos habla así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es por eso que hemos visto descubrimientos arqueológicos donde se descubren imágenes, cuerpo de humano con cabeza de animales, de aves, de lobo, de león, bueno, una serie de imágenes que el hombre comenzó a hacerse a raíz de estos hijos de Dios, que la palabra de Dios los menciona más de 5 veces en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, y a referirse a esos ángeles también que cayeron también de la gloria de Dios.
ejemplo, busquemos también en el libro de 1 Reyes del 22, del 19 al 23, que nos habla al respecto a estos eventos, ¿no? De estos que se hacían llamar dioses. Y es importante que estudiemos entonces esta palabra de dioses, a hijo de Dios, dioses, Elohim en minúscula, Elohim en mayúscula. Es importante recalcar la diferencia, pues el hombre no puede ser igual a Dios, pues fuimos creados a imagen y semejanza, pero no podemos tener el mismo poder del Dios nuestro creador, el Dios todopoderoso. 1 Reyes 22, 19, 23 dice: entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, mire, espíritu, refiriéndose a estos falsos dioses. Y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira de boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal cerca de ti. Entonces tenemos que tener cuidado en la interpretación de este espíritu, porque vivimos en un mundo también que el ojo humano natural no lo ve, que es el mundo espiritual, el mundo de los espíritus. Es importante entonces que tengamos claro y conocer los espíritus, ¿no? Porque pueden ser espíritus demoníacos, pueden ser espíritus enviados por Dios, ángeles enviados por Dios. Y bueno, hay una clasificación y hay un orden, de acuerdo se describen las potestades de las tinieblas, así se describe de los gobernadores, los principados, los ángeles, las huestes, las regiones celestes. Bueno, todo esto está escrito en la palabra de Dios y no podemos confundir con todas estas noticias que se están dando de la invasión demoníaca que se está dando actualmente en el mundo, los avistamientos de todas estas naves ovni y la presentación, la desclasificación de los expedientes sobre estos eventos que han sido muchos, han sido cientos de eventos registrados por el hombre. La palabra de Dios nos habla de esos seres que se hacen pasar por buenos y en realidad son espíritus malignos, son demonios. Entonces también se habla de los dioses, de dioses interpretándose si lo traes al hebreo, del hebreo al español, serían los Elohim en minúscula. Se habla, la palabra de Dios se refiere a ellos como los hijos de Dios también. Entonces tenemos que estar ahí estudiando bien claro, de distinguir. Entonces cuando se refiere a los hijos de Dios, o los Elohim, los dioses, y habla de dioses, entonces la palabra de Dios, refiriéndose a esos ángeles, ya sean los ángeles que forman parte del gobierno de Dios, del pueblo de Dios, los ejércitos, o refiriéndose a aquellos que cayeron con Satanás, en ese tercio de los millares de ángeles que conformaban también parte y seguidores de Satanás. 1 Samuel 28:13 nos habla, porque me has engañado, dice, pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo Saúl recurre al mundo de los espíritus, y entonces se mete con espiritista, con la ciencia oculta, ¿no? El ocultismo, y todo tiene que ver entonces con la visión, la vista de Dios, y se refiere a ellos entonces, a estos espíritus. Entonces vamos a estudiar entonces más adelante qué es esta cosa que estamos hablando de dioses, hijos de Dios, ángeles, los ángeles caídos. 1 Samuel 28:13 nos habla, ¿por qué me has engañado? En esta versión, esta es la era actualizada, tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto un espíritu que sube de la tierra. ¿Ves? Entonces estamos viendo la traducción más bien para ir comprendiendo a qué se refiere entonces aquí la palabra de Dios en 1 Samuel 28:13. La palabra de Dios
en la Biblia se refiere principalmente a falsas deidades paganas, seres espirituales superiores, ángeles, sean demonios, o autoridades humanas, como son los jueces, reyes también. Eso es lo que hace referencia a la palabra de Dios, que actúan en representación de Dios. Aunque el monoteísmo es central, el término hebreo Elohim se utiliza en diversos contextos, a veces indicando el consejo divino o la autoridad delegada, como en el Salmo 82:6, que nos hace referencia. Los contextos principales, cuando la palabra de dioses en la Escritura, podemos tener en cuenta aquí que se refiere a falsas deidades e ídolos. Se prohíbe adorar a los dioses ajenos de otras naciones como Baal o Moloch, calificándolos así de ídolos sin vida. También hace referencia en este contexto a jueces y líderes humanos, como lo hace Salmo 82:6. Jesús cita en Juan 10:34-36 que la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, refiriéndose a los jueces humanos del Antiguo Testamento, que debían impartir justicia divina. Entonces se refiere ahí entonces como esta palabra, ¿no? Como dioses. Hay que tener entonces cuidado en la interpretación de esto. En el consejo divino en Salmo 82:1, cuando buscamos ahí el consejo divino, algunos estudiosos interpretan que dioses puede referirse a seres angelicales o espirituales en el consejo celestial, sobre los cuales Yahvé, o sea Yahweh, reside. El significado en Juan 10, Jesús utiliza el Salmo 82 para defenderse de acusaciones de blasfemia, argumentando que si la ley llama a dioses a humanos revestidos de autoridad divina, él, santificado por el Padre, es con mayor razón hijo de Dios. Atención aquí entonces, hermano. Entonces es importante tener claro aquí el punto clave aquí, donde la Biblia reitera que a pesar del uso de la palabra dioses, existe un solo Dios verdadero, el Padre, un solo Dios, Elohim mayúscula. El contexto es fundamental, no implica una divinidad igual a la de Dios, sino autoridad delegada o la existencia de seres espirituales, como son los ángeles. Entonces, aquí tenemos la palabra Elohim, que es una palabra plural con un sentido singular. Si nos vamos al hebreo, esto es lo que vamos a poder comprender. Es una palabra plural que quiere decir majestad, la mayoría, todo, el máximo poder, y es un sentido singular. ¿Qué significa entonces Elohim en la Biblia? Si lo contemplamos del punto de vista hebreo, la palabra Elohim es uno de los términos más importantes, complejos y estudiados de toda la Biblia. Su presencia en el primer versículo del Génesis, su masivo uso en la Tanakh y su particular construcción gramatical la convierten así en una llave para comprender ¿qué? La espiritualidad hebrea, la estructura lingüística del Tanakh y la visión bíblica del Creador. Así que Elohim es una palabra plural con un sentido singular. Lo primero que se llama aquí, nos llama la atención de Elohim es que está escrito en plural. La terminación im, o sea, im, en hebreo marca plural masculino. Entonces, para que sepamos de dónde viene esta palabra de dioses, ¿no? Dios. Entonces, ¿por qué una palabra plural se traduce como Dios en singular? Es la pregunta que hacemos, ¿no? Porque Elohim es un plural, majestático, no numérico. Esto significa que expresa grandeza, majestad, suprema autoridad, no multiplicidad. En hebreo bíblico este tipo de plural se utiliza para indicar la plenitud, grandeza o poder. Esto es lo que fundamentalmente se interpreta en Bereshit bara Elohim. Esto es Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, dice. Y también en el versículo 1, capítulo 1 de Génesis, Bereshit o Génesis, capítulo 1:1. El verbo bara significa creó, está en singular. Si Elohim fuera realmente plural, dioses, el verbo debería estar en plural, pero no está en plural. El verbo está bara, en singular. O sea, se está refiriendo al único, al Dios Todopoderoso, al Padre. Esto demuestra que Elohim es singular en significado, aunque plural en forma. El origen, entonces, Elohim se encuentra en él, la palabra él, que quiere decir fuerza, quiere decir autoridad, quiere decir poder,
y Eloah, singular más formal, que significa deidad. Entonces la palabra ya Elohim, en plural majestático, grandeza total. Eso es lo que significa aquí, para que lo anotes y estudiemos y entremos bien a la profundidad en esta materia. Esta raíz aparece en nombres tan conocidos así como Israel, Daniel, Rafael, Miguel. Así lo vemos, esta palabra, él, ese significado que quiere decir fuerza, autoridad, poder, él. Así lo vemos en un nombre esto como Israel, Daniel, Rafael, Miguel. Y lo vemos en nombres ya muy conocidos. Son estos, entonces, de Elohim y Yahweh, este tetragramatón que no se podía pronunciar sin vocales, que es Yahweh, Elohim y Yahweh, son dos nombres, dos dimensiones. En el pensamiento judío tradicional, cada nombre divino expresa un aspecto o manifestación específica del Creador. Entonces, Elohim quiere decir justicia, rigor, estructura, ley moral. Yahweh, por otro lado, significa misericordia, cercanía, relación personal. Entonces, anotemos todo esto. Elohim no siempre significa Dios. Un aspecto poco conocido pero crucial es que Elohim se usa también para describir a seres con autoridad. A seres con autoridad, ya sean humanos, o sean espirituales, o sean demonios, hermanos, o sean como jueces, como describimos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, lo leímos. Ejemplo, por ejemplo, como jueces humanos, lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 8. Usa Elohim para referirse a jueces, porque están investidos de autoridad moral. Número 2, otro ejemplo, seres espirituales. En el Salmo 82 se menciona que Elohim juzga en medio de los Elohim, en referencia a seres celestiales o autoridades humanas. Esto para tener en claro esto, ¿no? Que juzga en medio de Elohim, refiriéndose como a dioses se trata. Ángeles, punto 3. Un ejemplo tercero sería algunas traducciones antiguas interpretan ciertos usos poéticos como referidos a seres espirituales. En resumen, Elohim no siempre significa Dios, sino autoridad suprema según el contexto. Elohim en los salmos significa protector, juez y refugio. En los salmos aparece en roles profundos. Protector. Elohim es nuestro refugio, fortaleza, Salmo 46. Y como juez supremo, Salmo 82, muestra a Elohim dictando juicios sobre todas las autoridades. Salvador. El salmista lo describe como quien rescata, guía y sostiene. Aquí Elohim se muestra como una fuerza dinámica, actuante y moral. La clave es la función del sustantivo más el verbo que lo acompaña. Sustantivo más el verbo que lo acompaña, y aquí está la clave. La Tanakh siempre distingue entre Elohim, singular, Dios de Israel, y Elohim en minúscula, plural, otros seres poderosos. ¿Estamos claros? Anotemos. Entonces, existen interpretaciones de la tradición rabínica, donde habla que los sabios del judaísmo explican a Elohim de varias maneras. Uno, como plural de majestuosidad, en donde se enfatiza la grandeza, la plenitud y la dignidad divina. Número 2, manifestación universal. Elohim rige naturaleza, leyes cósmicas y justicia. Así, una justicia divina también. Elohim es el juez supremo, en contraste con Yahweh, que representa misericordia. En punto 4, presencia activa en el mundo. Elohim está asociado a la creación, a la energía ordenadora que sostiene el universo. Entonces no se puede malentender ciertas cosas así como la que estoy presentando aquí, los malentendidos comunes sobre Elohim, que Elohim significa dioses, incorrecto cuando se refiere al creador de Israel. Es también incorrecto, la Biblia enseña politeísmo, la Biblia no enseña politeísmo. La gramática hebrea contradice esta interpretación. Otro error, Elohim es un nombre menor de Yahweh. Ambos expresan aspectos complementarios de la divinidad. Así que estemos claros en estos tres puntos que no pueden confundirse y no pueden cometer estos errores, que se le llama Elohim, que significa dioses, a todo lo que vemos así descrito en la palabra de Dios. En Job 38, 4 y 7 nos aclara, nos habla sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios, o le llamaban dioses, o los Elohim,
cuando lo lees en hebreo sale como Elohim. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de interpretar todas las cosas. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó su medida? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel, sobre el que estaban firmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban del júbilo todos los hijos de Dios. Aquí vemos la referencia a los hijos de Dios, los hijos de Dios o los Elohim en hebreo. Lo vamos a encontrar así en la Biblia hebrea. Job dice aquí en el capítulo 15, verso 15, aquí en sus santos no confía, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Estamos viendo aquí y nos recuerda aquí en el libro de Apocalipsis cuando se hace referencia que se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra alguien que fuera digno de desatar los sellos, que solamente fue el Cordero Inmolado. Yeshua, Jesús, fue el único encontrado digno de desatar los sellos. Entonces aquí hace referencia que aquí en sus santos no confía. Atención, ¿no? Atención. Isaías 14, 13, 14 nos dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién? ¿A quién hace referencia aquí Isaías? A ese conocido como Satanás, el lucero, Lucifer, que a veces, iluminado con tanta luz y majestuosidad, se quiso hacer sentir y ocupar el puesto de Dios como si él fuera Dios. Es uno de los hijos de Dios creados por Dios, o de los Elohim, pero él se rebeló en contra del gran Elohim, Elohim con mayúscula, el Dios Todopoderoso se levantó en contra de Dios. Entonces, de ahí conocemos lo que ha sucedido de entonces hacia acá, donde se levanta con millares de ángeles, un tercio de los ángeles se levantó, son los ángeles caídos. En Ezequiel 28, 14 nos hace referencia a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Te hace referencia ahí a este querubín grande. Como sabemos que hay querubines, hay arcángeles, ángeles, serafines, hermano, todo una clasificación de rangos diferentes en el cielo, de la creación de Dios. Entonces, tenemos que tener en claro el uso de la palabra de dioses, porque es la mentira que predican ciertas sectas, así como de los mormones que hablan de ser como dioses. Igual a Dios no se puede ser. Son delegaciones, son autoridades que Dios ha delegado a personas, seres humanos, como ocurrieron los jueces que hablan en el Antiguo Testamento. En Génesis 6:2 nos habla que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí entonces tenemos el surgimiento de unos seres que no fueron creados por Dios, sino fue la intervención de estos ángeles caídos que se combinaron, se mezclaron con las mujeres de los hombres. Y entonces aquí hay que estudiar entonces la aparición de esos que se llaman los Nephilim, estos gigantes que existieron en la tierra, y de aquellos titanes y hombres que hablan la palabra de Dios, varones de renombre, como habla Génesis 6:4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a la hija de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, los titanes, los que habla la palabra de Dios, Génesis 6:4. Entonces estamos viendo que estos gigantes fueron eliminados, en el diluvio fueron eliminados, pero quedan los demonios, ¿verdad? Cuerpos, seres espirituales que no tienen cuerpo, fueron despojados de sus cuerpos. Entonces vemos a estos que se hacen pasar entonces como dioses, y ahí el hombre comienza a crear su gran gama de dioses, creencias en diferentes imágenes, hasta de animales. Muchos animales fueron tomados como dioses. Según Pedro 2, 4 y 6 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estos ángeles, estos seres no fueron perdonados y están allá presos, en el abismo. Así que hermano, atención, cárcel especial están ellos. Y más, ellos no van a resucitar, en el momento de la resurrección no resucitarán, ellos no van a resucitar, ellos aparecerán en el juicio final, el gran trono blanco. Importante entonces que conozcamos esto, hermano. Dice, la palabra de Dios en referencia a estos principados, que lo vemos hasta en la actualidad actuando. En Daniel 10:13 nos habla así, más el príncipe del reino de Persia, lo que actualmente Irán, ¿no? Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Porque recordemos aquí la profecía de la cual hablamos mucho, de esa profecía que recibió Daniel, y nos habla en Daniel capítulo 9, 27, de esas semanas 70, de las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel, y esa última semana que está por cumplirse y iniciar, que es la semana 70, que son esos 7 años de tribulación, gran tribulación. Eso están a punto de iniciar. Entonces hablamos de estos principados que está todavía en Irán, todavía está rigiéndole la mente a toda esta gente que están poseída por el mismo demonio, criada desde niño a eliminar, a matar, a eliminar todo lo bueno, así como eliminar a cristianos, a judíos. Este principado está de siglos, hermano, de siglos en Persia, lo que conocemos como Irán actualmente. En Salmo 82, 1 y 2 nos habla sobre la amonestación contra los juicios injustos. En el Salmo de Asaf, Dios está en reunión de los dioses. Aquí es importante entonces, ¿a quiénes se estaba refiriendo aquí? En la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y se referían a los jueces, que estaban llevando el control como representación de Dios en la tierra. Pero esa era una delegación de poder, de autoridad moral por parte de Dios a los hombres. Y no es que existan otros dioses, porque solamente existe un solo Dios, un solo Elohim, y en el cual nosotros creemos. Nosotros creemos en Elohim con mayúscula, en el Dios Todopoderoso, en Yahweh. Ese es el verdadero Dios. Solamente existe un Dios. Dice Salmo 82, 6, 7. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Sí, hermano, es importante entonces que estemos claros. Cuando dice que sois dioses, no es porque vas a ser igual a Dios. Esta palabra hace referencia a Elohim en minúscula, como los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener presente esto, hermano. Que todos estos falsos dioses que se han levantado para estos tiempos no son más que figuras utilizadas por las tinieblas, por Satanás, para engañar al mundo, que son los dioses en minúscula. Y todo esto es la aplicación que se dio en la referente a la desclasificación de los expedientes sobre los ovnis que está hablando Donald Trump en Estados Unidos, en algunos de los archivos gubernamentales desclasificados, donde se reportan aeronaves identificadas, platillos voladores y órbitas de colores en el cielo. Todo esto, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque todas estas cosas no vienen de parte de Dios, son parte de Satanás para confundir a la gente y engañarlos, que deben creer que existe un Jesús verdadero, que existe un Dios que nos creó. Esta noticia que habla Trump, que publica documentos secretos sobre los ovnis, recientemente en esta semana estamos hablando de que las redes sociales están hablando sobre esta cosa. Todo para confundir y engañar un pocotón de gente y hacerlos creer que fuimos creados por no seres entes espirituales de otra dimensión, y no fuimos creados por nuestro Dios, el Dios en que nosotros creemos, para decir y para confundir y eliminar a Jesús, que no existió, que no, eso fue inventado por ellos para que creyéramos en algo, y bueno, hermano, para confundir y dañar todo el intervenir en los planes de Dios, pero ellos no van a poder. Se sabe que está escrito en la palabra de Dios que se darían en los últimos tiempos muchos engaños, y esto es lo que estamos viendo en las noticias, donde Trump publica documentos secretos sobre los ovnis. Algunos de los archivos gubernamentales desclasificados reportan aeronaves
no identificadas, platillos voladores y órbitas de colores en el cielo. Estados Unidos anunció este viernes, publicando una serie de documentos secretos sobre estos ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump, que ha pedido su desclasificación. Los documentos reportan discos voladores, aeronaves no identificadas y platillos voladores. Más de 160 documentos están disponibles en un apartado de la página web del Pentágono. Estos archivos que han permanecido ocultos han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo, declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado. Un documento de diciembre de 1947 contiene una serie de informes sobre discos voladores, mientras que un reporte de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 clasificó como máximo secreto, incluye información sobre avistamiento de aeronaves no identificadas y de platillos voladores. Otros documentos de 2023 reportan que 3 agentes especiales federales describieron separadamente haber visto en el cielo órbitas anaranjadas que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas. Entonces, como iniciativa de Trump pide en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis extraterrestres, debido al gran interés que genera estas noticias. En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los fenómenos anómalos no identificados fueran tecnología alienígena. Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espías, satélites y otras actividades normales. Aquí sale en Instagram donde revelan una noticia reveladora y perturbadora. Dice: inminente destape sobre los extraterrestres humanoides y pastores de Estados Unidos para la contención social. Aquí un pastor evangélico de Estados Unidos aseguró que funcionarios del gobierno convocaron a líderes religiosos para prepararlos ante una futura revelación sobre ovnis y vida extraterrestre. Y dice así: deben preparar a su gente y estar listos para responderles sobre lo que están a punto de escuchar, afirmó así Perry Stone sobre lo que habrían dicho autoridades estadounidenses durante una reunión reservada. Según este pastor, también se habló de supuestos artefactos que no pertenecen a nuestro planeta y de criaturas con apariencia reptiliana. Todo esto ocurre mientras Donald Trump insiste en la desclasificación de archivos sobre los fenómenos anómalos, conocidos así como ovnis. Entonces, el verdadero cristiano debe estarse preocupando por estas cosas de la presentación de extraterrestres, de ET, de aliens. No, hermano, porque sabemos que eso es un engaño, es una mentira, y ya por experiencia propia sabemos que, hermano, que estos no son más que entidades demoníacas, son demonios que están siendo lanzados a la tierra para confundir a la humanidad y alejar a los que andan fríos y alejarlos totalmente de la fe, entonces para que se tengan creencia y creer en ellos, entonces dejen de creer en Dios, hermano. Efectivamente, a esto no nos debe preocupar al verdadero cristiano, porque sabemos que son engaños que van a venir a la humanidad en estos tiempos, pues todo se está cumpliendo tal cual está escrito. Muchos serían engañados, aún los elegidos. La palabra de Dios nos lo advierte. Según Tesalonicenses 2:3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es lo que estamos viendo en todas las iglesias. Están predicando sobre apostasía, están metidos en la apostasía de lleno, están predicando falsa doctrina, están entreteniendo al pueblo de Dios en vez de estarle predicando de arrepentimiento, que existe un cielo, un infierno, hermano, se dará el rato muy pronto, que viene la tribulación y la gran tribulación. No se le está advirtiendo del Apocalipsis, lo que viene a la humanidad. Entonces, todos ellos tendrán su paga. Ya, de hecho, tienen su paga ya. Así que es importante que no se den engañar. En Mateo 24:24 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y con la inteligencia artificial ahora, que no pueden reproducir, hermano, pueden poner a hablar a alguien y a decir cosas que no ha dicho. Es importante que tengamos discernimiento y que creamos lo que dice firmemente la palabra de Dios, pues Él es firme, Él es fiel, y Él no falla y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar su plan, porque ya está establecido lo que va a venir a la humanidad. El engaño está en el mundo.
Ahorita mismo vienen todas las noticias de extraterrestres, de alien, hermano, no crean esas cosas, son demonios, créanme, hermano, son demonios, son entes demoníacos, son agentes espirituales que no tienen cuerpo, que se les da un cuerpo por parte de los seres humanos, con toda la clonación y la creación de cuerpos. Estos han sido los mismos humanos que han creado esto. Definitivamente no vienen del futuro tampoco, como se van a hacer pasar que vienen del futuro, que son una evolución de los seres humanos en el futuro. Así que, hermanos, prestemos atención y tengamos cuidado y conozcamos bien los términos cuando nos referimos a Elohim en minúscula, a los dioses en minúscula. Solamente existe un solo Dios, un Dios, que es el Elohim, el Dios de mayúscula, Elohim, el Elohim, el que es Yahweh, supremacía, poderío, grandeza, majestad, totalidad, significa todo. Dioses solo no existen, nada más que solamente un Dios, Yahweh, el verdadero, el Dios todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, atención, anotemos todo esto. Así que, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Vamos a seguir más adelante. Así que, pongan atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Shalom, shalom, alejín. Nos vemos la siguiente semana. Si Cristo no ha venido.